Bueno, empecemos, por favor, sus audios los van apagando, ¿ya? Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver otro punto que es el manejo y el tratamiento de las fracturas. Pues prácticamente es lo primero que tuvieran que hacer ustedes para poder tratar cualquier patología que se les pueda presentar. Evidentemente, esto en la emergencia. Manejo y tratamiento de las fracturas, vamos a ver lo que es reducción, inmovilización, tracción y distracción, fijación interna y fijación externa. Justamente ustedes van a escuchar mucho en traumatología hablar de reducción, van a escuchar hablar de inmovilización, de tracción, distracción, fijación interna y fijación externa. ¿Alguien me puede decir qué puede evidenciar en la diapositiva? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, qué puede evidenciar en la imagen? Doctor, una fractura del brazo izquierdo. Cúbito y radio. Ya les dije, no se vayan a lo primero que ven, describan qué pueden ver ahí. ¿Qué pueden ver? How she's, doctor? Highways. De la mano, creo que izquierda. Un pear. Totalmente mal. Eso no es una AP. Y no es una radiografía, es una fluoroscopía. ¿Alguien me puede decir qué pueden evidenciar ahí? Doctor, Sí. ¿es una luxación de la articulación de la muñeca? Algo cerca. Sí, se puede evidenciar que hay un desalojo de la anatomía, no prácticamente luxación. Una tracción, doctor. Están queriendo realizar, pero no puedes ver eso. ¿Qué les llama la atención? Doctor, es una dislocación. Dislocación es un término general común. Se llama luxación, pero no es una luxación. ¿Qué les llama la atención ahí? Doctor, buen día. Una persona está sujetando los extremos ahí justamente para ayudar a tomar la fluoroscopía. La fluoroscopía, pero más que todo, ¿qué le llama la atención? Una reducción, doctor. El radio está sobresalido y lo que quieren es que encaje. Encaje, mira, doctorcito, parece que estamos hablando de... ¿Dónde? A ver, jóvenes, ¿no les llama la atención de que evidentemente a nivel de la muñeca hay una desalineación? No estoy hablando de luxación, no estoy hablando de fractura, no estoy hablando de distracción. Lo primero que les llame la atención ahí es una desalineación en lo que es el antebrazo y la muñeca. Vean cómo la muñeca parece estar un escalón hacia abajo, hacia la zona volar. Vean, si ustedes dibujan una línea por los huesos del antebrazo, radio y cúbito, dibujen una línea, verán de que prácticamente el carpo está debajo. Entonces,
ahí ustedes tienen una fractura, porque ven un fragmento abajo de lo que sería el tercio distal del radio, lo que con el carpo formarían la muñeca. Ahí se está realizando un procedimiento que se llama tipo Capagni, en el cual vamos a tratar de hacer una reducción y a través de un mecanismo de palanca como un punto de apoyo. Doctor, buen día. Disculpe, hay un compañero con micrófono prendido que hace corte en su audio. Eso ya es personal, jóvenes, no estamos ahorita, saben que ni en el curso de mi hijo se brega tanto, la verdad. Vamos pues, jóvenes, pónganse las pilas, a ver, si saben, van a participar, encienden el micrófono y lo apagan luego. Creo que ya jovencitos de 20, 21 años estamos perjudicando la clase. Ahí pueden ver ya la reducción. Y luego la fijación con esa clavija de Kirchner. Y un control radiográfico. Ahora, reducción es todo procedimiento, como el que veían ustedes, de realinear, de llevar un fragmento distal hacia su posición correcta, o ya sea un fragmento proximal a su posición correcta. Reducción es simplemente realinear, devolver la anatomía. La fijación a la inmovilización difieren del material que vayan a utilizar, porque existen fijaciones, como veían ustedes, que son internas y externas, existen fijaciones que son definitivas, como la osteosíntesis, osteodesis, o simplemente transitoria, que necesitan para poder continuar con el procedimiento quirúrgico. Y la inmovilización, pues prácticamente ya es colocar un dispositivo, en este caso externo, el cual da la protección necesaria a cualquier procedimiento que ustedes hayan realizado, ya sea cruento o ya sea incruento, ya sea abierto o ya sea percutáneo. Entre los tipos de inmovilizaciones que están catalogadas como técnicas incruentas. Incruenta quiere decir que no hicieron agresión. Cruento, pues prácticamente ya es con agresión. Y entre las técnicas incruentas tenemos los enyesados en primer lugar, como pueden ver en la imagen de la derecha superior. Tenemos la tracción y distracción, que son dos mecanismos en los cuales, producto de fuerzas contrarias, porque una puede ir en sentido proximal y la otra distal, o uno puede ir de lateral hacia medial, siempre y cuando sean en direcciones opuestas. Otras técnicas incruentas son las reducciones por mesas ortopédicas. Aparatos de rayos X portátiles son necesarios para hacer este tipo de técnicas. Y todo el instrumental y material que son necesarios para técnicas incruentas, como podían ver ustedes, un motor. Cuando nos decidimos hacer una técnica incruenta como el yeso, existen indicaciones para realizar la colocación de un yeso. Por ejemplo, en la que se pueda utilizar una inmovilización mecánica externa, que las partes blandas, el proceso inflamatorio te permite utilizar una inmovilización externa. Aquellas situaciones donde ustedes desearían producir un efecto desinflamatorio o incluso antiinfeccioso. ¿Por qué antiinfeccioso? No es que tenga antibióticos el yeso, sino que es una cobertura, al igual que la piel, que protege evidentemente las partes superficiales e internas de cada segmento del cuerpo,
Y se vio de que era un buen protector, por ejemplo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y los heridos eran inmovilizados con yeso, prácticamente pelvipédico, por haber sufrido fracturas en las extremidades, por metralla, por bala, ¿me entienden? Entonces llegaban los pacientes luego de meses prácticamente de viaje por barco, con los yesos aún intactos y los pacientes libres de infecciones, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque se producía como un efecto de coraza. Se pueden utilizar técnicas incruentas con yeso cuando ustedes quieran hacer algo reparativo. Por ejemplo, la realineación en una fractura en tallo verde de un niño, la colocación de un yeso, tendrá un efecto reparativo en la alineación del hueso. Un efecto analgésico. Si ustedes realizan una buena inmovilización de ambos fragmentos en un hueso, en este caso un hueso largo, verán de que el mejor antiinflamatorio es una buena inmovilización con yeso. Preventivo de malformaciones. Cuando veamos deformaciones que se dan, por ejemplo, los pies bot, que son esos pies equinos, esos pies deformados, que es casi muy frecuente en el medio, verán de que la colocación periódica de yesos correctivos previene la malformación, evidentemente, que pudiera quedar en este pie si no fuera tratado. Este término, jóvenes, es muy importante. Este término viene de la Universidad de Salamanca, la cual dice: lo que la costumbre non da, la escuela quirúrgica non prestará. ¿Qué le quiere decir? Que si ustedes no practican algo incruento, muy difícilmente podrán realizar algo cruento. Quiere decir que si ustedes no practican colocar un yeso y dar solución a una deformación, a una fractura, a una desalineación, difícilmente lo harán quirúrgicamente. Las técnicas que es incruentas, ustedes recordarán con el primer tema de que Racés aplica el método HAI, que prácticamente da hacer un preparado de agua más sulfato cálcico deshidratado, formando una especie de masa en la cual, agregado a vendas de gasa, podían tener este material sólido que lo conocieron como yeso. Creo que aquí se ha borrado, es el método Howe. Ya, fíjense, en el primero dice método Howe, ya lo vamos a corregir directo antes que se los pase. Abu Mansur Muzaffar describe ya todo este procedimiento Howe prácticamente en la colocación de yeso. Él ya describe cómo deberían de realizarse las colocaciones de los yesos. ¿Qué es lo que ustedes hasta el momento van a poder realizar y deberían de realizar en cualquier situación? Matisen describe el yeso Paris, un yeso que escapa al método Howe, al método que describe Abu Mansur, haciendo su prácticamente propia técnica, pero siempre teniendo como base el tema de la solución de agua más sulfato calcio. ¿Y dónde se perfecciona la técnica? Pues prácticamente durante la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Crimea, Pirogov adhiere el tema de colocar un almohadillado de algodón escaso y luego proceder a la colocación descrita anteriormente por estos doctores del yeso, producto del sulfato cálcico más agua. ¿Cómo se confecciona un yeso? Primero ustedes tienen que tener a mano una malla tubular, que es como una media, es cilíndrica, viene por metro, y prácticamente ustedes colocan en primera instancia la malla tubular, que les previene la irritación del algodón sobre la piel. Luego tienen el algodón laminado, esto últimamente, y ahora ya viene el algodón laminado. Anteriormente tenías que laminarlo, esos paquetes grandes de algodón, tenías que sacar
diferentes láminas para poder colocarlo. Y por último tenías las vendas de yeso, ya el preparado de vendas de gasa, en este caso ya combinadas con el sulfato cálcico deshidratado, a la que simplemente tenías que agregar agua. La malla tubular, como les decía, su principal función es evitar la irritación del algodón a la piel, así como pueden ver en la imagen. Existen diferentes tipos de mallas tubulares. Es simplemente una media larga en la cual ustedes utilizan hasta superior a los extremos donde va a llegar su inmovilización, o sea, su yeso. Es útil incluso para realizar tracción de las partes blandas, porque puedes asegurar la parte proximal y traccionar de la parte distal. Te produce una mayor estabilidad cuando colocas el yeso, porque ustedes quizás verán algunos yesos que son extremadamente mal hechos, que parecieran que el brazo está dentro de un caparazón que se mueve por todos lados. También es importante que cuando tienen cirugía o tienen escoriaciones o tienen que cubrir con algún apósito estéril, con alguna solución, incluso con algún ungüento, el colocar un algodón no sabes dónde te quedó la malla, o sea, no sabes dónde te quedó el apósito. Entonces la malla tubular te ayuda a mantener los apósitos en el lugar de la herida. El algodón laminado es muy diferente al algodón inicial que se utilizaba. Este algodón tiene la particularidad que es no hidrófilo, o sea, quiere decir que es hidrófobo, ¿ya? Que repele el agua. Es un algodón que ya se viene laminado en diferentes medidas de 3, 4, hasta 5 pulgadas, como pueden ver, y que en otros países se lo conoce como ovata u ovatina. La finalidad de esto es ayudar a que se mantengan prácticamente las vueltas del yeso sujetas a la anatomía de la extremidad o el segmento que ustedes están inmovilizando, y sobre todo acolchar los puntos óseos o relieves óseos, evitando así las úlceras por presión. Como ustedes saben, las llamadas escaras por presión son úlceras. Estas úlceras se dan por un apoyo directo sobre estas prominencias óseas. Y ustedes recordarán que puede ser talón, puede ser malleolo peroneo, malleolo tibial, puede ser tuberosidad anterior de la tibia. Y así fueron utilizados hasta que aparece en la escuela vienesa el yeso tipo Boller, que era un yeso inalmohadillado, o sea, un yeso que no colocaban algodón, simplemente era la ovatina y el yeso en sí. Como pueden ver, las vendas de yeso ya vienen con el sulfato cálcico deshidratado. Existen también otras preparaciones como el sulfato de aluminio y potasio, como lo que se conoce como el polvo de alumbre. La verdad es que al medio no nos llega este preparado, el sulfato de aluminio y potasio, no nos llega al medio, solamente nos llega el sulfato de calcio deshidratado. Aquí está el método Howie, que describía Abu Mansur, aplicando el yeso, en el cual ustedes tienen que dar vueltas espirales. Evidentemente, una primera vuelta longitudinal y perpendicular al eje longitudinal del hueso, y luego hacer vueltas que sean en espirales y oblicuas hacia distal, cubriendo hasta 2 centímetros de cada vuelta. Muchas veces cuando colocan un yeso empiezan 1, 2, 3, 4 vueltas y no han avanzado y se están acabando un solo yeso en simplemente el cuarto superior del hueso, o sea, de la extremidad. A lo cual, para terminar de colocar ese yeso, se gastan hasta 4 o 5 paquetes de yeso, y ese yeso es una piedra. Si ustedes hicieran vueltas espirales cubriendo y en descendente hasta 2 centímetros, van a ver de que un solo yeso pueden llegar de la T a T hasta prácticamente la cabeza de los metatarsianos. Por mayor facilidad, generalmente se hacen las vueltas de mayor a menor ubicuidad, quiero decir, de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta, sí, que no deben de ser muy compresivas, porque ustedes saben de que si van de arriba hacia abajo, van favoreciendo la circulación. Y cuando ya tengan algo ajustado, la circulación no será la misma, porque va a encontrar
una ligera presión. En cambio, si lo hacen de abajo hacia arriba, no tienen esta dificultad de la presión, pero les resultará un poco más difícil el colocarlo de abajo hacia arriba porque tuvieran de imaginar y reproducir toda la anatomía y puede ser que les quede muy flojo o dieron demasiadas vueltas. Ahora, darle el nombre a un yeso es sencillo, solamente tienen que recordar que los yesos se denominan de acuerdo a los segmentos y extremos que incluyen. Por ejemplo, si estamos hablando de un yeso suropédico, son dos los segmentos que están relacionados, la región sural y la parte pedia. Por eso se lo denomina suropédico, así como pueden ver en la imagen. Existen yesos que son ligeramente especiales, por ejemplo, los yesos denominados tipo Minerva, eran yesos que eran colocados de la región cervical a la región dorsal superior. Eran como, si ustedes recordarán, los protectores de hombro y región superior de los jugadores de fútbol americano. Verán que es como una especie de coraza que obviamente se introduce de la cabeza y llega hasta la región de los hombros. Ese es el tipo Minerva. El corsé, que todos conocen, son también tipos de yesos que sujetan la región dorsal hasta la región lumbar, o pudiera ser de la región lumbar hasta la zona sacra, por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores. También existe otro tipo de yesos especiales, como las esticas, que son yesos que van del tórax, sujetan la extremidad hasta la región palmar, como si estuvieran inmovilizando un ala de un animal desde su pecho hasta su ala, el tóraco palmar. Pueden ser toracopedios. Gracias a Dios ya estos tipos de yeso no se utilizan, porque imaginen utilizar a un paciente, colocarle a un paciente un yeso que va de la región torácica hasta los pies. Cuando ustedes recuerden quizás caricaturas, dibujos animados, incluso películas antiguas, no era chiste el que se encontraba el paciente vendado de la cabeza hasta los pies, postrado en una cama. Y fue así justamente que empezaron los primeros tratamientos en traumatología, tal cual. Existen yesos especiales como de la extremidad torácica, el denominado braquio palmar, braquio de brazo y palmar evidentemente de la mano, o también el antebraquio palmar. Este antebraquio palmar viene de la región del antebrazo hasta la zona palmar. En la extremidad pélvica tenemos el cruropedio, que viene de la región crural, o sea, del cuádriceps, hasta el pie. Luego tenemos otros especiales como el palmo digital, que esta es una especie de guante que viene en la región palmar hasta prácticamente cualquiera de los dedos. El tipo guante, que puede venir de la región del antebrazo a la región digital, y el antebraquio palmar, también conocido anteriormente como el yeso mitón. Todos estos yesos jóvenes son prácticamente para que ustedes tengan un poco de la historia de cómo se utilizaban antes los yesos. Los yesos más comunes siempre va a ser el braquio palmar, el antebraquio palmar, el cruropédico y el suropédico. Posiciones funcionales. Tienen que saber que todos los yesos tienen que estar colocados en sus posiciones funcionales. Y si ustedes recuerdan el tema de goniometría, posición funcional es aquella actitud en relajación de semiflexión que adoptan las articulaciones cuando el cuerpo se encuentra relajado. En este caso, en la mano, la posición para colocar un tipo de yeso
es como para escribir. Generalmente la mano, cuando la van a inmovilizar, se usa como si fuera el paciente a escribir. La muñeca se tiene que encontrar en una posición de semipronación. ¿Qué quiere decir? Ligeramente la mano tiene que orientar la palma hacia el suelo. ¿Entienden? O sea, ligera pronación. El codo, como les decía anteriormente, y creo que lo vimos en las clases anteriores, siempre tiene que estar en una posición funcional, y esta posición funcional lleva al codo a una flexión de 90 grados. Ese codo tiene que estar en 90 grados, una L. El hombro, aunque difícil, pero tiene su posición funcional en una abducción de 75 grados, más o menos 30, y una ligera rotación externa. Quiere decir que la extremidad se encuentra alejada del tórax, alejada del dorso. La cadera, por los nervios, los vasos, los pequeños rotadores cortos, pues la cadera se tiene que encontrar en una posición funcional mucho más rigurosa que la del codo. ¿Por qué? Porque aquí combina diferentes posiciones, casi tridimensional. Por ejemplo, tiene que estar en una flexión de 15 grados, me refiero a la articulación de la cadera. Tiene que estar en una abducción, quiere decir que las extremidades tienen que estar separadas. Y pueden estar en una rotación indiferente. En lo general, en una rotación externa. La rodilla, al igual por los vasos y los nervios que se encuentran posterior a la rodilla, y sobre todo el hueco popliteo, esta se debe de encontrar en una posición de 0 o en una flexión de 10 grados. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a que una hiperextensión, una rodilla totalmente recta, pueda hacer una disminución del volumen del hueco popliteo y en cierta medida producir un síndrome compartimental a nivel de los vasos, en este caso la arteria poplitea y el nervio popliteo. El tobillo se coloca en una posición de un equino fisiológico. Si ustedes ahora que están sentados observan su pie, se darán cuenta de que el pie cae ligeramente a una posición de equino, que es lo que se conoce como el equino fisiológico. Muy importante cuando ustedes coloquen un tipo de yeso es el evitar la presión sobre la prominencia ósea. En este caso, el sacro, el talón, la cabeza del peroné, los metacarpianos, los metatarsianos y las espinas ilíacas anterosuperiores. Si ustedes recuerdan el tema anterior, hablábamos del síndrome compartimental y se recordarán el ejemplo que les explicaba en clase, la del niño que llegó con bastante dolor, el aumento de volumen, pues es este niño. Vean ustedes ese aumento de volumen en la mano, esa disminución del antebrazo, tiene ahí unas pequeñas tablas de PVC. Vean, aquí tenía una especie de férula con PVC, la jalea de Cuchi que hacen y el vendaje. Y vean ustedes cómo aquí está bastante apretado y vean el aumento del volumen, ya casi la posición en garra y sobre todo que vean al paciente bastante álgido. Entonces, un síndrome compartimental, recordarán ustedes que se traduce por dolor, por palidez, por alteración a la sensibilidad como parestesia o paresia, por la disminución del pulso, que puede estar ausente quizás, y por los cambios de coloración y temperatura, como lo que se conoce como la poiquilotermia. Y a esto, la 5P de Griffith.
con las 5 P de Griffith, ustedes diagnostican un síndrome compartimental, lo que serían los signos de compresión. Y aquí lo ven. Exactamente. Bueno, voy a cerrar, jóvenes, y lo voy a volver a abrir la página para terminar el tema. A los estudiantes que no han podido conectarse, le dicen que vamos a volver.